Compañeros programadores, buenas noches. Este es nuestro primer podcast. Nosotros somos del grupo 8. Este grupo está compuesto por Ignacio Troya, Steven Ango y mi persona, Raúl Roballo. Bueno, en este podcast vamos a hablar del tema de interfaces de programación. Vamos a profundizar la definición de interfaces. También vamos a hablar acerca del modelado, métodos abstractos y otros temas que abarca este tema tan interesante. Bueno, eh, respecto a interfaces, ahora mismo estoy un poco confundido porque conozco dos tipos de interfaces. Una de ellas es parecida a lo que son a crear clases. Yo conozco que las interfaces es como crear una clase y definir ciertos métodos. Cuando nosotros importamos esta interfaz, o bueno, cuando la conectamos con una clase, lo que hace la interfaz es que obliga a la clase a realizar los métodos, o sea, los métodos los tiene que realizar obligatoriamente. Y por otro lado, conozco lo que es las interfaces gráficas. Bueno, las interfaces gráficas son como un programa visual. Se muestra de forma visual y este programa es diseñado a través de componentes mismas componentes que interactúan con el usuario para darle funcionalidad a la interfaz. Steven, ¿tú qué entiendes, qué conoces acerca de este tema de interfaces? Pues de interfaces en programación no conozco nada, a duras penas conozco la interfaz gráfica que existe en NetBeans, pero otro concepto de interfaz que no sea parte de programación sería en la interfaz de usuario y PC, porque es una tipo conexión. Interfaz se refiere a una conexión, en este caso sería una conexión entre usuario y PC, que sería la computadora. ¿Cómo se conectan? Pues con el mouse y el teclado es como una conexión, interactúan entre sí, por así decirlo. Eso es lo que se me viene cuando veo la palabra interfaces, pero de interfaz en programación no entendería bien el concepto aún. Ya, Ignacio, ¿tú qué entiendes por interfaces? ¿Qué sabes de ese tema? Bueno, en la parte de interfaces podemos decir que, como dijo Steven, se puede representar una conexión y como hablamos de en programación, esta podría llegar a ser una conexión entre los métodos que tenemos en las diferentes clases que creamos al momento de realizar un programa. Eso es bajo mi punto de vista, ¿no? Sí, está bien. Ya, ¿qué tal se escucha? ¿Mejor o peor? Se Lo escucha mismo. excelente, loco, dale. Ahí sí, ya vamos ahí. Dale, Steven, habla lo que ibas a decir. A ver, pues, o sea, para el modelado de una API, primero también se tiene que determinar los recursos principales que serán accesibles a través de la API que creemos o que modelemos. Como por ejemplo, si estamos construyendo una API para una aplicación de gestión de usuarios, los recursos que podrían serían usuarios, roles y permisos, por un ejemplo, por así decirlo. ¿Y tú, Raúl, qué opinas? Sí, el modelado de una API implica diseñar y estructurar cómo se comunicarán y interactuarán diferentes componentes de software a través de la API para que, bueno, para que nosotros podamos adquirir los servicios por medio del API. Es importante justamente este tema, el modelado de una API. Ignacio, ¿tú qué opinas? Bueno, como dije, teniendo en cuenta que es un tipo contraseña y que nos brinda un usuario, creo que el modelado de este es un poco complejo en cierta manera, debido a los atributos y métodos que esta misma debe tener. Entonces eso. ¡No, grita y mierda! Ya no vamos a pasar del modelado, loco. Oye, bien Ah, ese, nada, mija. bien, ¿y qué pasó el micrófono, profesor? No sé, mija, ahorita creo que ya está funcando. Espera, déjale bajo más la ganancia. Ay, conche. Qué bech. Justo le viene la ñaña, creo.
Banda gritando ahí. Pero de cerrar la puerta. Mucho le bajaste, ya no se te escucha ya. Capaz de que siga hablando y no. Full mímica está ahorita. Ahí, ¿me escuchan? Sí, sí. Uy, Ahí sí. Ahí estoy con potente se él. te escucha, ve. Perdón, estaba muy pegado. Es que aquí puedo mutear el micro como yo quiera, mija. Ah, Espera, no se escucha una voz diferente, es que igual puedo meterle efecto de sonido a la voz. un poco de eco se te escucha. Simón, como si estuviera en un En cuarto este vacío. ese es mismo el punto, mija, que estoy en un cuarto vacío en este momento. Ya, ve. Ya, Espérate, Dale. dale, dale. Steven, tú empezabas. Pero, otra vez. De Y ley. no va a ser, mija. Ya, Es ya, que bueno. chucha, no sé qué digo en el modelado, mija. O sea, ¿qué se puede decir en esta huevada? Es que supongo que deberíamos hablar de código, ¿no? No, solo Bueno, concepto de modelado. lo que Se solo sea, pongo lo que modelado de una sea. API y te sale. ¿Qué es? ¿Modelado qué es? Es No, la modelado, creación entra a la primera manual. diapositiva. Yo aquí O voy a leer sea, dos líneas del chat GPT. chucha, Ponte a yo mí. puse que es modelado de API y me mandó un código, mija. Solo pon modelado de API y ya te sale, mija. API key es otra cosa. Solo API Vos nomás. te quedaste en el API, cierto, ya estamos en modelado del API, loco. Potente, Claro, ve. Por eso yo el me API Ya. key quedé. es un ejemplo nomás. Dale. Ahí va. Y entonces será. El siguiente tema es el modelado de una API como tal. Y pues para esto, o sea, primero toca identificar los recursos, que eso es determinar los recursos principales que serán accesibles a través de tu API. Por ejemplo, si estamos construyendo una API para una aplicación de gestión de usuarios, los recursos podrían ser usuarios, roles y permisos, en mi opinión. ¿Cuál es tu opinión, Roboyo? Bueno, yo el modelado de una API entiendo que es un proceso muy importante, ya que este proceso implica diseñar y estructurar cómo se comunicarán y interactuarán diferentes componentes de software a través de la API. Entonces, ¿cómo se hace? Ah, no, espérate. Ya aquí le recorto, no digas nada, Steven. Entonces, Ignacio, tú más o menos que conoces del tema, cómo se hace un modelado? Bueno, en primer punto tenemos que definir los recursos y en este paso se tiene que identificar los diferentes componentes de la API. Como segundo, tenemos que realizar una definición de los métodos HTTP, como el GET, el POST, el PUT, el DELETE, y de ahí tenemos que definir los parámetros que pueden ser evidenciados como parte del URL. Después de esto tenemos que definir las respuestas, que esto sería como incluir respuestas exitosas con códigos de estado HTTP, como 200 OK o algo así. Bueno, por últimos dos pasos tenemos que definir la autenticación y la autorización y al final la documentación. Interesante. Bueno, pasemos a ver lo que son los métodos abstractos. Los métodos abstractos son una característica clave de las clases abstractas en la programación orientada a objetos. Steven, ¿tú nos podrías decir algunas características de las clases abstractas? Eh, una de las características de las clases abstractas, pues, que no tienen una implementación definida en la clase base, sino que solo se declaran y se definen en las clases derivadas. Y pues otro también sería que los métodos, los métodos abstractos también proporcionan una forma de establecer un contrato o una plantilla para las clases derivadas, obligándolas a proporcionar una implementación concreta para ese método. Esas serían las dos características que te podría dar. Ingeniero Raúl Royo, por acotar
comentario de Steven, se puede decir que las clases abstractas son clases que no se pueden instanciar directamente. Esto quiere decir que no se puede crear objetos de ellas, o sea, es una clase única, por decirlo de alguna manera. Exacto, Yo compañero. también aquí en las características, lo que entendí fue que, bueno, lo que hace aquí, bueno, en la segunda lo que dice es que obliga a implementar los métodos que están definidas dentro de la interfaz. Entonces, ahora clases abstractas. Las clases abstractas son un concepto fundamental en la programación orientada a objetos. Una clase abstracta es una clase que no se puede instanciar directamente, sino que se utiliza como una plantilla o base para crear otras clases. Entonces, ¿qué estábamos viendo antes? Yo puse de las clases abstractas. Uy, sí, Pues, esto es de ¿Qué las clases debe? me abstractas, todo. mareé, loco. Yo también me mareé. ¿En qué estábamos antes? Ah, en métodos abstractos, Métodos. Quedé como puerca y sí. Pensé que me entré a la misma, loco, pero no, aquí había más textos. Ya dale, dale clases abstractas de una, porque Ah, hasta hay características, mijo. Ya sí, acabamos características. Dale ya, clases dejemos abstractas. ahí el podcast de este, ya Ya, pasamos al otro. ya. Despide, Raúl. Ya, muchas Me gracias por su dice, atención, compañeros. Este ha sido un último podcast de la noche. el primer y último podcast del grupo 8, totalmente en vivo. Ya despidieron ustedes. Bueno, espero que el... No, no pondrás lo que yo dije, verás, ahí No, sí. ya le